Bienvenidos a mi chisme time. Les voy a comentar todo el chisme sobre mi trabajo en Texas Roadhouse cuando yo trabajaba en Maryland. Tengo varias historias, así que avísenme si es que ustedes quieren que empiece un segmento de chisme sobre mi vida. El día de hoy les tengo dos historias en uno, o sea, es un 2x1 porque las historias técnicamente entrelazan. Hay tres protagonistas en esa historia, aparte de mi persona, pero por temas legales les voy a cambiar el nombre, aunque merecen hasta que los etiquete. Érase una vez una Kiara sin experiencia en el trabajo, pero más inocente. Estamos hablando de febrero de este año. Para darles un poquito más de contexto, yo no manejo, por lo mismo que yo estuve esperando mis papeles, se demoraron mucho tiempo X. Estoy en proceso de poder obtener mi licencia, pero no puedo manejar. Entonces Chase y yo compartimos un carro y lamentablemente él está de chofer. Es por ese motivo que se nos acomoda más trabajar en el mismo lugar a los mismos horarios. Bueno, como decía, yo apliqué a trabajar a este restaurante llamado Texas Roadhouse. Es comida americana, pero más que nada venden carne. Al yo empezar a trabajar en este lugar, se me había advertido de este chico. Para esa historia le vamos a llamar Pablo. Pablo tenía como 30 y tantos años, o sea, era una persona mayor que yo y mayor que la mayoría de las personas que trabajaban ahí, porque la mayoría de personas que trabajan en un restaurante son estudiantes de la universidad y o si no ya son gente mayor. Obviamente yo sé que depende, pero en Maryland tienes que tener 18 y depende del condado 21 para poder ser mesero. Pablo tenía una reputación no de las mejores, pero Pablo también había trabajado en este restaurante en específico por más de una década. Así que él podía librarse de varias cosas que de repente otros no podrían. Algunos de los chismes que corría por el restaurante sobre Pablo, y bueno, la mayoría de personas que trabajan ahí dicen que no es chisme, que lo vieron con sus propios ojos, pero solía haber una chica menor de edad que trabajaba ahí de anfitriona. Y Pablo paraba en el stand del anfitrión coqueteándole a la chica, por más de que Pablo tenía más de 30 años. Según Pablo, la chica lo agregó a él a Snapchat y él no la agregó hasta que ella cumpliera la mayoría de edad. Pero queda recalcar que esa chica trabajó ahí desde los 16 años. Entonces Pablo estaba ahí susurrándole la oreja al tener 16 años y él 30 y tantos. Y luego obviamente esperó hasta que fuera mayor de edad. Como si eso ayudara a su situación. No sé cuánto era la diferencia de edad, pero pongámosle 15. Bastantes de ustedes dirán, 15 años no es mucho. No, si es que tienes 30 y estás saliendo con alguien de, no sé, 40 y tantos, 50 y tantos. Ya eres adulto, ¿verdad? Pero estamos hablando de una persona de 16 años que no tiene el cerebro totalmente desarrollado y una persona de más de 30. No solo esto es ilegal, pero ¿qué pueden tener en común? Son etapas de la vida totalmente diferentes. 16 y 30 y tantos. Todo el restaurante se enteró porque él lo contó, o sea, salió de su propia boca. Y también comentó que la chica le había mandado fotos de cómo vino al mundo. No sé si será verdad, pero eso es lo que dijo él. Antes de que yo trabajara en este restaurante, los compañeros de trabajo de Chase ya me conocían porque yo había ido a comer varias veces y él me había presentado como su enamorada. Incluso yo antes de trabajar ahí ya había tenido conversaciones con él. Siempre fui muy buena gente con él, como pienso que soy con todo el mundo. Incluso hasta le dejé muy buena propina porque era compañero de Chase y quise ser buena gente. Bueno, yo no me enteraría de esto hasta meses después que yo empecé a trabajar en el restaurante. Pero resulta que Pablo estaba hablando con un grupo de trabajadores y empezó a hablar sobre mi persona y sobre mi cuerpo sin conocerme. También comentaba sobre mi relación, o bueno, mejor dicho, se inventaba cosas de mi relación y se las decía al resto de las personas. Y cabe recalcar que Chase y él no son amigos, no se frecuentaban, no había ningún tipo de enemistad entre ellos tampoco. Como estaba diciendo, bastantes personas se me acercaron en diferentes momentos a decirme lo que él había dicho sobre mí. ¿Y de qué se llenaba la boca este muchacho? Que yo tenía un totó muy grande, que mi totó era deformado, que Chase seguramente solo estaba conmigo por mi totó, entre varias otras cosas más, pero la verdad, las palabras que usó y las cosas que dijo son muy obscenas como para decirlas por acá. Y al final del día, cada uno tiene el derecho a su propia opinión. Si tú crees que mi totó es más cuadrado que un iPad, está bien, esa es tu opinión. Pero no tienes por qué decirlo en un ambiente profesional de trabajo. Y sobre todo, ¿por qué decir esto sobre una persona que nunca te ha hecho nada? Más bien, no ha hecho nada más que ser buena gente contigo. Ahora, muchas personas me dicen que probablemente es porque yo le gustaba y como yo tenía enamorado y mi enamorado trabajaba ahí, obviamente él sabía que no me podía tener y por esa frustración él hablaba mal de mí. Y como te digo, se llenaba la boca de muchas cosas más y peores. Cada vez que yo hacía algo, él siempre me corregía, y solo a mí, y a propósito, y no me corregía de una manera bonita, sino me hablaba muy, muy feo, a veces hasta que me gritaba. Para los que no me conocen en vida, si no te tengo confianza y recién te conozco, uno, no me gusta que me griten como la mayoría de las personas, pero dos, me quedo un poco paralizada. A veces me defiendo, pero depende del día. La mayoría de veces me quedo un poco paralizada, en shock, porque no entiendo por qué me estás gritando. Había momentos hasta que otros meseros me decían, oye, se quedó mirando tu tutó. Cosas que simplemente siento que varias mujeres han pasado. Y yo sé que siempre va a haber un troll diciendo, Kiara, pero tú tienes OnlyFans, debes estar acostumbrada a esos comentarios. Bueno,
Una cosa es en una plataforma que ya sabes por dónde va y simplemente, te soy sincera, a veces ni leo ese tipo de comentarios porque me incomodan, pero otra cosa es que te lo digan en persona, en tu cara pelada, en tu ambiente laboral. Muy aparte de las cosas que Pablo se llenaba la boca sobre mí, también me trataba muy mal, al punto que cuando se me acercaba un turno yo me ponía demasiado ansiosa, me ponía a llorar, me entraban ataques de ansiedad y de verdad ya me estaba afectando. Y algunos dirán, ¿y por qué no le evadías? Sí le evadía, pero no era tan fácil, les voy a decir por qué. Al final de cada turno todos teníamos un quehacer, es decir, uno tenía que subastar platos, otro tenía que limpiar ciertas zonas, la máquina de gaseosas, de repente uno tenía que limpiar los counters, etc. Ya que él lleva bastante tiempo trabajando en ese restaurante, su labor o su quehacer era revisar que todos los demás hayamos cumplido con nuestro quehacer y él tenía que firmar nuestro recibo para poder irnos. Eso significa que cada noche yo tenía que lidiar con Pablo, sus maltratos y muy aparte estar incómoda porque yo sabía lo que él estaba diciendo sobre mí. Me mordí la lengua bastante tiempo y un día no pude más. Cabe recalcar que ya estábamos casi al final de mi estadía en Maryland, yo ya estaba por mudarme y en todo mi tiempo de haber estado trabajando en ese restaurante nunca me había quejado. La forma en la que funciona es, Texas Roadhouse es una corporación, es una cadena grande de restaurantes, ¿ok? Y luego tenemos lo que es nuestro manager general o el jefe y después obviamente es una pirámide de rangos, ¿no? Pero yo le dije al jefe de este establecimiento en específico donde yo trabajaba. Chase, al verme cuánto me afectaba, se acercó él al jefe a comentarle un poquito de la situación, un resumen. Pero le dijo más que nada que se acercara a hablar conmigo porque yo era una persona muy ansiosa y tener ese tipo de confrontaciones me costaba bastante. El jefe se me acercó y hablamos muy educadamente. Yo le expliqué al jefe que perdón, que no me quería quejar. O sea, para colmo yo me estaba disculpando, pero le decía perdón, que no me quería quejar, que yo sé que es mi primera queja, pero que ya no me podía morder más la lengua. Le conté al jefe exactamente qué es lo que él dijo de mí e incluso le dije que si quería ir a hablar con testigos, que tenía todo mi consentimiento para hacerlo, ya que bastantes personas me habían dicho que ellos estaban dispuestos a testificar si es que así el jefe se los pedía. Vamos a ponerle un nombre al jefe. El jefe se llamaba Marco. Lo primero que Marcos hizo fue invalidar mi experiencia y minimizarla. Me dijo que para mi información cualquier cosa puede ser acoso sexual. Y sí, chicos, eso es acoso sexual porque está hablando de mí sexualmente en un ambiente profesional, lo cual me incomodó a mí bastante. Y me dio el ejemplo de que si alguien le tocara el pelo a Chase y eso lo incomodara, eso es acoso sexual. Y de repente esa sí es la definición, pero en ese momento me hizo sentir como que no estaba siendo escuchada y lo que yo había pasado lo estaba minimizando e invalidando y que no iban a haber consecuencias para Pablo. La resolución de esa conversación fue que él hablaría con Pablo para que esto no volviera a pasar y que al final de la noche, al yo terminar mi quehacer, él ya no iba a tener que ser el que me revise el quehacer, sino otro manager me lo podía firmar. Por más de que yo no estaba 100% de repente de acuerdo en la forma en la que Marcos se expresó sobre el tema, estuve de acuerdo con su solución y de hecho estaba muy agradecida. Le dije que gracias por su tiempo y que gracias por tomar interés y tomarse el tiempo de hablar con Pablo. Una semana y media más tarde, porque yo solo trabajaba los fines de semana, me toca hacer mi quehacer al final de la noche. Ese día me tocó hacer los counters. Entonces yo fui y como siempre empecé a hacer los counters al final de mi turno. Al yo terminar de limpiar los counters, fui donde otro manager, le vamos a poner Tito. Entonces yo voy donde Tito y le digo, Tito, ya terminé los counters, necesito que me cheques mi recibo. Y Tito me dice, Kiara, por favor, una de las personas que se supone que iba a venir hoy día no logró venir. ¿Tú crees que puedas hacer la mitad de su quehacer? y yo como siempre aceptando trabajo extra con tal de apaciguar y hacer feliz a otras personas. Entonces le dije, claro que sí, Tito, yo voy a limpiar las bandejas, o bueno, la mitad de las bandejas. Una vez que yo terminé de limpiar las bandejas, se acerca Paco. Paco me dice que él había cambiado mi quehacer y que ya no me tocaba counters, sino que me tocaba hacer expo. Para los que no saben, expo demora casi una hora, ¿ok? Yo me iba a tener que quedar una hora por más de que ya había terminado todos mis quehaceres. Pero yo le dije a Paco, hablé con Marcos y Marcos me dijo que el que me va a revisar mis quehaceres al final de la noche es Tito. Y Tito no me dijo que yo hiciera expo. De haber sabido que preferían que yo hiciera expo, entonces no hubiera hecho los counters y las bandejas. En ese momento, Paco pierde los papeles. A lo que él me dijo, a mí qué me interesa qué es lo que Tito te diga. Yo soy la persona que tiene que chequear los quehaceres. Me corresponde a mí, es mi responsabilidad. Es conmigo, no con Tito. ¿Por qué tienes que ser tan problemática? Simplemente haz lo que yo te digo y ya. La razón por la que uso ese filtro es porque Paco tenía una barba que hasta la podías trenzar de lo larga que era. Entonces quiero que tengan una imagen mental de con lo que yo estaba lidiando. Como a mí siempre me muerde la lengua el gato, lo único que logré decirle es, no estoy siendo problemática, si tienes alguna duda, habla con Tito. Pero estas son órdenes de Marcos. Al salir yo de la cocina donde todo esto había sucedido,
encuentro a Paco y Tito hablando. Yo honestamente estaba muy confundida porque se supone que Marcos ya le había dicho a Paco que las cosas iban a ser de ahora en adelante, mi quehacer iba a ser revisado por otros managers, no por Paco. Mi teoría, y lo que bastantes personas dijeron, es que probablemente Paco reaccionó así porque le quitaron el muy poco poder que él tenía sobre mí. Paco y Tito empiezan a hablar y no estoy segura en qué quedaron. Pero eventualmente yo me acerco a donde Tito a decirle que esto había sido una situación muy estresante para mí porque, número 1, él no me tiene por qué gritar así y nadie acá me tiene por qué gritar. Y número 2, se supone que Marcos debería haber hablado con Paco. Entonces, tan poca importancia le tomaron a mi incomodidad que ni siquiera lo vieron como algo necesario hablar con Paco después de que ellos me prometieron que iban a hablar con Paco. Lo hicieron solo para que yo me callara. Tito se disculpa en nombre de Paco y me dice que no debió haber pasado esto, que hubiera podido ser algo evitable y que deberían haber hablado con Paco, y se disculpó por eso. A lo que yo le respondo a Tito que estaba muy decepcionada porque yo había ido justamente con Marcos porque no quería ir por encima de él y decirle a la corporación y de repente meterlo en problemas cuando él simplemente podía hablar con Paco y hacerme la vida más fácil. Tito me aseguró que había hablado con Paco. Desde ese día, Paco y yo nunca más volvimos a interactuar. Actuábamos como si el otro no existiera. Y gracias a Dios. Obviamente Paco siguió hablando pestes de mí, pero ya en ese momento no me interesaba porque yo estaba a punto de mudarme. Creo que no comenté esto al comienzo de la historia, pero Paco había sido despedido y recontratado varias veces por haberse peleado adentro del restaurante con otro mesero a golpes y entre otras cosas. Este Paco era muy problemático. Yo le había dicho a los jefes desde antes de aplicar que eventualmente nos íbamos a ir de Maryland a mudarnos a Florida, a empezar desde cero. Ahora, por este restaurante ser una cadena te da la posibilidad de poder transferirte a otro Texas Roadhouse en cualquier otro estado, porque está literalmente por todo Estados Unidos, y trabajar en ese, ya que ya sabías todo el menú, los protocolos y no era necesario reentrenar. Y absolutamente todos los managers estaban al tanto de esto por meses y les dijimos que le íbamos a decir un mes antes de mudarnos. Mientras más se acercaba la fecha, nos dijo que no nos olvidemos de llamar al otro Texas Roadhouse que nos quede acá cercano en Florida para decirles que nos íbamos a transferir desde Maryland. Nos dio el número de contacto del Texas Roadhouse que nos queda más cercano y nosotros estuvimos llamando y llamando y nos dijeron, ok, tu jefe, o sea Marcos, tiene que mandar un email simplemente diciendo que hay 2 personas que se están transfiriendo y da sus nombres, información y etc. 2 semanas pasan y nos habían dicho que no habían mandado ningún email. Entonces llevamos llamando todos los días, manden el email. Y ellos, no, ya lo mandamos, lo que pasa es que no tenemos respuesta de ellos, lo que me parece muy raro. De repente están súper copados o andan ocupados. Entonces es mejor si ustedes van en persona. De esa forma el proceso de la transferencia puede que sea más rápido. Nosotros vamos en persona y hablamos con la manager y nos dice que regresemos al día siguiente, que ese día estaban muy ocupados. Vamos a llamar a esta manager Beatriz. Al día siguiente regresamos a hablar con Beatriz y nos dice, ¿ustedes son Kiara y Chase? Y nosotros, sí, esos mismos. Y ella, con razón, ok, sí, Marcos me mandó un correo, pero técnicamente yo no debería hacer esto, pero me gusta darle a la gente el beneficio de la duda. Y nosotros todos confundidos, así como que, ¿de qué está hablando Beatriz? Nos enseña y nos lee un correo electrónico de Marcos, en el cual Marcos dice, en cuanto a Kiara Laos y a Chase Clark, ellos son irrecontratables, son demasiado complicados y nunca más los volvería a contratar. Yo, al leer eso, signo de interrogación en la cabeza, no entendía por qué ni de dónde había sacado eso, cuando yo nunca me había quejado ni había tenido problemas con él. Más bien, él me había dicho que nunca había tenido una queja conmigo y que soy muy buena mesera y soy muy buena en mi trabajo. Y hasta incluso yo le horneé pies a Marcos y a Tito. Y fui y se los dejé en su casa como Rappi, como si yo fuera delivery. Se los fui a dejar, porque así de buena gente soy. Y yo ya no estaba trabajando para el restaurante, pero fui y se los dejé porque me pidieron pie de limón y yo le hice un pie de limón. Todo desde el fondo de mi corazón, porque así soy yo. Y dirás, bueno, Kiara, ¿y qué interesa si dijo eso? ¿Qué interesa si de repente dijo que eran irrecontratables? Sí interesa, porque ¿qué significa eso para mí? Eso significa que si yo fuera a aplicar a cualquier otro restaurante, tengo que poner como referencia a mi manager, Marcos. Y Marcos me imagino que no iba a hablar flores de mí después del correo electrónico que yo vi. Y al final del día, a ti no te puede caer alguien. No le vas a quitar el pan de la boca, porque ahí tú ya estás jugando con mi oportunidad de poder tener otro trabajo. Beatriz, siendo el ángel que ella es, dijo, les voy a dar igual otra oportunidad porque a mí me encanta siempre darle el beneficio de la duda. Más bien, yo le conté la situación a Beatriz, que lo que había pasado con Paco, y me dijo, eso nunca pasaría acá, yo no lo toleraría. Yo sé que hay algunos managers que son un poquito cucú, así que les voy a dar la oportunidad de la duda. Ustedes parecen gente de bien. Y nada, bienvenidos a bordo. Y adivina que Beatriz nunca tuvo un problema con nosotros.
¿Por qué será? No sé, quizás porque no somos empleados problemáticos. Yo no cago donde como. Cabe recalcar que cada trabajo al cual yo apliqué, aparte de ese Texas Roadhouse, nunca más lo puse a él como referencia, sino a otro de los managers con los cuales yo sí me llevaba bien. Ese es el chisme time de mi compañero de trabajo pervertido y mi manager. Tengo bastantes otros chismes sobre ese trabajo. Creo que las personas que más historia me dieron fueron Paco, Marco y Tito, así que acostúmbrense a escuchar esos nombres. Ellos son mayormente los protagonistas de estas historias. Y Paco y Marco, si por alguna razón están viendo este video y lograron aprender a hablar español fluido, ahora tengo otro trabajo y gano el triple.